¿qué tal? Y de nuevo bienvenidos al análisis del capítulo de Claymore del día de hoy. Anteriormente, la organización había mandado guerreras a combatir el norte y descubrimos que 7 de las antiguas Claymore que pelearon en esta guerra estaban aún con vida y decididas a tomar venganza, por lo que ahora comenzará su viaje al sur con este objetivo. ¿Cómo lo harán? Averigüémoslo. El capítulo comienza con la conversación de un grupo de guerreras en un bosque. Una les comentaba a sus compañeras si es que había escuchado aquella historia, la historia sobre el equipo de caza de Nina en las tierras del norte, y otra le contestó si se refería a cómo ellas fueron derrotadas por 3 despertados. Eran unas pobres chicas y se preguntaban cuándo llegarían los reemplazos, pero la mejor parte es que no habían muerto. Aparentemente alguien salvó sus vidas. Habían sido rescatadas, pero ¿quién pudo haber hecho eso en esas tierras del norte donde supuestamente nadie vive? ¿Quizá fantasmas de las guerreras de hace 7 años? Luego de esto, la escena cambia a uno de los cuarteles de la organización, en donde los líderes escuchaban atentamente el informe de Clarice. El líder de la organización, con algo de incredulidad, comentaba que entonces ella decía que en el momento de que recuperó la conciencia, los despertados no se veían por ningún lado. Ella respondía afirmativamente y aparte le comentaba que todo a su alrededor era un mar de sangre, probablemente de ellos, y cerca había espadas de Claymore puestas como marcas de tumbas, 17 de ellas. Eso significaba que 7 estaban perdidas de esas 24 guerreras del norte. Entonces, una voz de otro de los miembros que estaba ahí le dijo que no dejara que eso lo molestara. Si despertados estaban cerca, no sabían si habían tomado las espadas para jugar con ellas, ya que ella no había confirmado el número de cuerpos que estaban debajo. Las discrepancias entre el número de espadas podrían ser también el resultado de que fue su obra, la Guerra del Norte de hace 7 años. No podían imaginar que alguna Claymore pudiera haber salido viva de esta situación. Clarice, mientras tanto, escuchaba estas palabras algo nerviosa. Entonces, otro de los hombres que estaban presentes preguntó si debería enviar a Lun, pero otra voz lo interrumpió diciendo que eso sería inútil. Si alguna de las guerreras continuaba con vida, probablemente aprendieron a borrar completamente su aura en esos 7 años. No importaba qué tan excelente sea la persona en sentir energía Yoma, no debería ser capaz de encontrarlas. Y se nos revela que quien decía estas palabras era Rubel, que continuaba diciendo que ahora sin Rafaela no serían ni capaces de acercarse a ellas. Todos se quedaron un momento callados al escuchar esto, hasta que otro de los hombres de negro ahí presentes, que tenía una especie de parche en toda la cara, habló. Les dijo que de cualquier modo, que ellas estuvieran con vida era solo una hipótesis. Las probabilidades de que esas guerreras hubieran sobrevivido eran mínimas. Eso era más bien un asunto insignificante. Entonces, el líder aceptó ese hecho y la distribución del norte permaneció como estaba, una de un solo dígito y 3 de rangos bajos. Sin embargo, cambiarían a la número 9 por la 7 y los otros números también para incrementar el poder en total, y así podrían retirarse todos los hombres de negro presentes. Todos ellos entonces salieron de la habitación, pero Rubel lo hacía pensando para sí y burlándose de las palabras que dijeron los otros, que habían dicho que era un asunto insignificante, ya que él recordaba bien, la líder del equipo en aquellos días era la número 6, Miria, la mujer llamada fantasmagórica. No podía imaginarse que seguiría obedientemente órdenes y moriría en vano. Mientras eso pasaba, Clarice veía cómo todos se marchaban y, no sabiendo qué hacer, le preguntó a Rado qué tarea había para ella, ya que parecía haber sido ignorada por todos. Él le dijo que por el momento era suficiente con el norte, así que ahora se encargaría de Miata. Clarice se preguntaba si se refería a Miata, la número 4, y Rado continuaba diciendo que ella era extraordinariamente talentosa, que hasta podría ser la número 1, pero no habían sido capaces de mantenerla estable mentalmente, así que su tarea era asistirla para lidiar con clientes y parecidos. Ella debería estar en los cuarteles de la organización en esos momentos, así que confiaba en ella para la tarea. Poco después de esto, Clarice salió a los cuarteles en búsqueda de la que sería su próxima compañera, pasando por varios cuartos que tenía la organización, hasta que por fin llegó al lugar y abrió la puerta de donde se encontraba. En la oscuridad se hallaba una pequeña figura con una enorme cabellera sentada en el suelo y con su Claymore tras de ella. Era la número 4, que miraba de una forma extraña a Clarice. Ella por su parte se puso algo nerviosa por esto y titubeaba. Se presentó diciéndole que era la número 47.
Clarice y le habían ordenado servirle como asistente. Miata parecía no escuchar lo que le decía y esto se le hizo algo raro a Clarice, por lo que procedió a intentar acercarse a su compañera, pero en el momento que puso un pie adelante, Miata tomó su espada y la atacó a una increíble velocidad que Clarice no fue capaz de detectar. De inmediato la número 4 se puso detrás de ella y con su enorme fuerza bruta la azotó en el suelo para luego colocarse sobre ella y poner su espada en su cuello. Después le preguntó si es que ella los había matado, a mamá y a papá. Clarice confundida le dijo que no, pero Miata seguía delirando sobre su madre y le arrancó parte del pecho del traje. Ella gritaba porque no sabía qué es lo que Miata estaba haciendo y le pedía que se detuviera, pero de pronto ella comenzó succionando de su pecho como si de un bebé se tratara. Clarice entonces lo entendió. Ella era una pequeña niña y se preguntaba cómo una niña como ella era la número 4 de la organización, aunque por su parte Miata solo seguía repitiendo las mismas palabras, por lo que Clarice la abrazó en ese momento y solo podía preguntar qué es lo que eran ellas. La escena entonces cambia a un lugar alejado de los cuarteles de la organización. Montañas se veían alrededor con mucha vegetación y Helen junto a sus compañeras estaba ahí. Había pasado un largo tiempo, pero al final podían ver cielo azul y tierras verdes. Ella ya se estaba cansando de ver en todos lados el mundo blanco. Deneuve la regañó diciendo que estaba siendo infantil, pero para ella un panorama lleno de color era algo que no podía resistir. En ese momento Miria dijo el nombre de Tabitha y ella de inmediato respondió afirmativamente y comenzó a concentrarse para sentir la energía a su alrededor. Así comenzó a informar a sus compañeras. No podía sentir a ningún despertado o a ningún avisal dentro de su rango, pero había 12 Claymores. De entre ellas, creía que 2 eran de un solo dígito. Había 4 enfrente de ellas, una a las 12 en punto y las otras a las 10 en punto. Con ellas había otras 2 que sobrepasaban al resto en cuanto a Yoki. En total había 4 adelante. Ella creía que acababan de terminar una cacería de despertado. Miri entonces entendió con esto que la situación de la organización no había cambiado mucho y se preguntaba qué es lo que había pasado con los despertados con los que habían peleado hace 7 años atrás. Tal cantidad debió haber sido mucha incluso para la organización, pero de pronto Tabitha sintió algo y les dijo que esperaran. Justo en ese momento un aura enorme de Yoma había aparecido repentinamente. Las demás guerreras se sorprendieron con esto y Claire al parecer sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces de pronto en el bosque múltiples extremidades de un despertado se desplazaron a gran velocidad, destruyendo lo que había a su paso. Las guerreras que estaban ahí entonces lo sintieron, pero se preguntaban qué es lo que era eso. Tabitha les advirtió a sus compañeras que una fuente de energía Yoma se estaba acercando al equipo de cacería. Era rápida y simplemente enorme. Las demás también lo sentían y a Helen le parecía una broma. ¿Qué era eso? Era imposible que fuera tan grande, pero Claire lo sabía y titubeando dijo el nombre de lo que se acercaba. Del abisal que estaba frente a las guerreras. Riful del Oeste se presentó ante ellas. Y eso fue el capítulo de hoy, así que pasemos a un poco de análisis de las cosas. Primero que nada, en la primera página es donde al fin se nos revela el nombre de la líder del capítulo anterior, Nina, y más adelante es donde se nos dice también que ella es la número 9 de la generación actual. Esto dicho por el líder de la organización, y anteriormente este número le pertenecía a Jin, 2 datos que ya se los había adelantado un poco, ya que realmente donde más participación tuvo fue en el capítulo anterior, y me pareció mejor decirlo en ese momento. También se nombra que ahora el norte estará en manos de la número 7, aumentando el poder, pero algo curioso es que originalmente el norte antes de la guerra ya estaba bajo resguardo de la número 7 en la generación de Claire, Eva, y aunque gracias a ella y a su grupo se logró saber del ejército de Islay en el norte, ya que ella fue la que logramos ver por unos momentos enfrentando a los despertados antes de la guerra, su destino no fue tan bueno que digamos. Esperemos que el de la actual número 7 que se enviará al norte no sea el mismo, y este número no esté destinado a la muerte en las tierras heladas de Pieta. Otra cosa que logramos ver a inicios de este capítulo, de nuevo, es la organización por dentro, o más precisamente cómo está dirigida esta, ya que como podemos observar, esta está controlada por 5 hombres que tienen unos tronos en un salón muy grande, donde hacen sus audiencias. También hay más hombres de negro parados a los lados, pero es seguro que estos, más que nada, sean los encargados de las guerreras, ya que más adelante también vemos a Rubel entre ellos. Entonces la cosa estaría así, los sentados son los que manejan los hilos
parados de toda la organización y los más importantes, y los parados son los que hacen los trabajos sucios de vigilancia y recolección de información de las guerreras, aunque todos ellos tienen opinión en la reunión al parecer. Anteriormente, quien también tuvo una audiencia así al igual que Clarisse fue Galatea. Otra cosa es que uno de los presentes hace mención de una tal Lune para ir a buscar a las guerreras si es que habían llegado a sobrevivir. Ella, por como lo mencionan y veremos más adelante, es el nuevo ojo de la organización, pero su nombre en realidad es René. Aquí hay dos cosas. Una es que esto no es un error, sino que esto es una de las traducciones que se le dio a esta guerrera en algunos idiomas respecto a su nombre. Sin embargo, debido a la fonética del idioma japonés, se translitera a Run. De ahí lo que parece ser el error en su nombre, o al menos eso es lo que logré investigar. Ahora, con la aparición de Rubel nos damos cuenta de algo, y es que aunque él no puede estar seguro de que las guerreras estén vivas, sí está seguro de que si sobrevivieron sería algo muy peligroso para la organización, ya que conoce muy bien a Miria y lo que es capaz de hacer. Esto nos dice que Rubel tiene muy buena intuición, y a diferencia de sus demás compañeros, que las ven nada más como herramientas, él se dio el tiempo de conocer a las guerreras y ver su potencial y personalidades, e incluso ha llegado a ayudarlas saltándose las reglas de la organización, como en el caso de Claire, un personaje muy interesante y misterioso, la verdad. Terminada la reunión, podemos ver que Clarisse se dirige respetuosamente a uno de ellos, Rado, quien podemos ver es el encargado de vigilarla, así como Rubel lo era de Claire en su momento, ya que cada guerrera tiene asignado a un hombre de negro que le ayuda a darle información, misiones y reponerles sus uniformes cuando estos se les rompen, así como mandar la carta negra a la compañera que ellas elijan para acabar con sus vidas antes de que terminen despertando. Más adelante también se convierte en el encargado de Miata. Y hablando de Miata, ella parece tener algún tipo de trastorno debido a algún trauma de su pasado donde murió su familia, por lo que parece buscar una especie de venganza por la forma en la que interactuó con Clarisse, preguntando si ella fue quien mató a sus padres. Esto nos deja claro que ella es de tipo ofensivo, rasgo que comparte con otras guerreras como Priscilla y Ofelia, e incluso Claire, que esta especie de venganza les da el potencial para que sean guerreras muy poderosas, que por cierto, Ofelia, al igual que Miata, era la guerrera número 4 de su generación, y ya que hablamos de sus números, el 4 en Japón está asociado a la muerte, entonces quizá esto sea una señal de que el destino de esta guerrera no sea tan bueno que digamos como en el caso de Ofelia, aunque con Miata ella no tiene el peinado de la muerte. Otro dato es que no sé a qué edad Miata fue recogida por la organización, pero debido a que parece aún querer tomar leche materna, quizá ella presenció la muerte de sus padres a manos de un Yoma cuando aún era una bebé, y ahí su trauma, por lo que a muy temprana edad fue entrenada y junto con Priscilla y Riful son las guerreras más jóvenes de la organización en volverse guerreras activas a las que se les dio un número, aunque yo creo que Miata es la que tiene la edad más baja, pero de eso no estoy seguro ya que no conocemos sus edades exactas. Esto de que las guerreras son reclutadas por la organización desde que son bebés es algo que da que pensar, ya que la organización sí hace algunas cosas turbias y cuestionables, así que cuéntenme sus opiniones con respecto a esto. Y ahora con la última parte de este capítulo tenemos que el grupo de Miria llegó bien a las tierras del oeste. Esto lo digo por lo que ocurre más adelante, y aquí algunas de ellas ya vuelven a usar sus capacidades de Claymore, como es el caso de Tabitha, que parece ser la rastreadora del grupo, lo que significa que ya volvieron a liberar parte de su Yoki, por lo que es muy probable de que ya sean detectadas por otras guerreras o por el nuevo ojo de la organización. Miria también tiene la duda de qué habría pasado con los despertados que enfrentaron y que se dirigieron al norte, y es normal que haga estas preguntas, porque no tiene idea de lo que pasó en esos 7 años, pero pues todos murieron, la mitad fueron masacrados por Alicia y Beth y la otra por la Abyssal del Oeste, y ya que hablamos de ella, en los últimos momentos tenemos la aparición de la primera gran enemiga de las Claymore en aparecer, Riful, que como recordarán, ella tiene una enorme velocidad para desplazar todo su cuerpo como
lo pudimos ver la primera vez que se enfrentaron a ella. Claire, Jean y Galatea estaban sorprendidas de ello, y aquí lo demuestra una vez más, ya que logró aparecer de sorpresa y emboscar a un grupo de cacería que poseía 2 guerreras de un solo dígito. Esto también refleja lo buena que es escondiendo su Yoki, ya que no fue detectada hasta que era tarde. Tabitha logró detectarla un poco antes, pero no fue suficiente. En la historia hasta ahora, la única que logró detectarla, a pesar de esconder su poder, fue Galatea, ya que ella le advirtió la primera vez a Claire que ni siquiera logró percibirla, por lo que las habilidades para ocultarse de Rifle son sorprendentes. ¿Cómo es que las guerreras podrán enfrentarla? ¿O es que acaso todas van a ser masacradas o usadas para unirse a su ejército? Ya que, como recordarán, ella estaba secuestrando guerreras para obligarlas a despertar y formar un ejército, así como lo hizo Islay. Así que díganme qué es lo que piensan, y si les sorprendió ver a uno de los enemigos más fuertes de las guerreras aparecer tan pronto. Y eso es todo por el capítulo de hoy, así que díganme, ¿qué les pareció? ¿Qué creen que pueda suceder con las guerreras al enfrentar a un abisal? ¿Y qué es lo que tramará la organización ahora con todo esto? Los estaré leyendo en los comentarios. Y si es que alguno me parece muy interesante, lo dejaré fijado. Y eso es todo. Nos vemos.